Hoy exploraremos la visión de la arquitectura contemporánea en Paraguay a través de la experiencia del arquitecto Ramiro Meyer, un destacado profesional en el ámbito de la arquitectura paraguaya. Ramiro se graduó de la Universidad Nacional de Asunción y ha dedicado su carrera a la creación de espacios que no solo son funcionales, sino que también rinden homenaje a la rica cultura y tradiciones de Paraguay. Con más de 10 años de experiencia, ha trabajado en una variedad de proyectos, desde viviendas unifamiliares hasta edificios públicos, siempre buscando integrar principios sostenibles en su diseño. Su enfoque innovador y su pasión por la arquitectura lo han llevado a recibir varios premios en el ámbito nacional e internacional. En esta entrevista exploraremos su perspectiva sobre la arquitectura contemporánea en Paraguay, los desafíos que enfrenta el sector y su visión para el futuro de la construcción en nuestro país. Hola, somos Mireya Lovera, Natalia Torales, Camila Julián. Somos estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción. Este video fue preparado a pedido de la asignatura de Comunicación Profesional con el objetivo de profundizar el campo de la arquitectura en Paraguay. Elegimos hablar sobre la arquitectura contemporánea en Paraguay porque es un tema relevante que impacta a nuestra sociedad. Ramiro Meyer es un arquitecto clave en esta conversación, dado su enfoque innovador y su compromiso con el desarrollo sostenible. Bienvenido, arquitecto. Estamos acá en una entrevista para hacerte unas cuantas preguntas. ¿Qué tal estás? Muy bien. Genial. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo te iniciaste en la arquitectura? Bien, me inicié porque tengo padres arquitectos, ¿verdad? Familia de arquitectos y bueno, ahí ya estaba el estudio. Primero se llamaba Meyer y Meyer, una constructora, que a la vuelta del colegio ya me iba ahí. Después mis padres abrieron su propio estudio en el altillo de mi casa, entonces era como mi patio de juego ir a pintar, acuarelar cosas ahí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu proyecto más desafiante y por qué? Bueno, mi familia, en primer lugar, es un proyecto, ¿verdad?, personal muy importante. Pero sí creo que, bueno, hablando de arquitectura, creo que este taller, ¿verdad?, es algo que está creciendo en el tiempo, ¿verdad? Como una semilla que plantamos hace 10 años, ¿verdad? Un techo, y bajo este techo estamos construyendo, haciendo experimentos, una fábrica de equipamientos urbanos o de paisaje, ¿verdad? Entonces es algo que sé que, no sé, que estoy abrazando para toda mi vida también, como mi familia, digamos. O sea, es algo en lo que quiero crecer, evolucionar y perfeccionarme, ¿verdad? Entiendo. Ok. ¿Cuál es la historia detrás de este proyecto, así más profundamente? Sí, este proyecto es mi trabajo final de grado. Bueno, yo siempre fui amante de las estructuras que resisten por forma, estas estructuras de doble curvatura, porque tengo una historia familiar ahí, ¿verdad? Tengo un tío que trabajó con Félix Candela, para quien yo hice varios dibujos. Bueno, mis padres también diseñaron este tipo de estructuras. Entonces, de chico es como que vi y vi que era algo que se dejó de hacer, ¿verdad? Sin embargo, tiene un potencial increíble, ¿verdad? En espacialidad, en economía de recursos. Entonces, es como que de cierta manera retomé esa posta o busqué eso de reinterpretar esas estructuras hoy en día, con los materiales de hoy, con las tendencias de hoy, para nuestro clima, para nuestro país. Un poco es el desafío que de cierta manera también impulsa hasta el diseño de nuestros mobiliarios, ¿verdad? O sea, es mucho reinterpretar este tipo de estructuras en otras escalas, en otros materiales, con otros sistemas constructivos, que la hagan razonables, que la hagan económicas, ¿verdad? Esto no es un simple show, ¿verdad?, que sale 3 veces más caro, como, ¿verdad?
Frank Gehry o algunas estrellas, ¿verdad? Sino que es algo que busca una tecnología apropiada, ¿verdad? Económica, que solucione los problemas de nuestro país, ¿verdad? Sí, la verdad que es una inspiración también para todos nosotros estar compartiendo acá esto. Bueno, ¿y cómo definís tu estilo arquitectónico? No sé, o sea, para mí el estilo es cómo uno hace las cosas, ¿verdad? Entonces, no me gusta ver la arquitectura desde estilos. De cierta manera, siempre me gustó algo que dice mucho Solano Benítez, o decía en algunas entrevistas, recuerdo, cuando empecé la facultad y eso, que hablaba de que él se considera que pertenece a la historia de la técnica, ¿verdad? Y yo creo que como arquitectos es una historia muy importante que tenemos que conocer, ¿verdad? Y bueno, siempre la arquitectura fue el reflejo de la técnica de un lugar, ¿verdad? De un momento histórico, ¿verdad? Entonces, en gran medida creo que nuestra arquitectura busca ser consecuencia de las técnicas, ¿verdad? No busca una estética, no busca un estilo. Si uno trabaja con madera, sigue las lógicas de la madera. Si uno trabaja con hormigón, sigue las lógicas del hormigón. Si uno trabaja con ladrillo, sigue las lógicas del ladrillo. Y dependiendo del lugar donde uno trabaja con esos materiales, otra vez tiene que seguir las lógicas técnicas de ese lugar, de la capacidad de construcción que tiene esa gente. Entonces, sí, por eso de repente estamos en un low-tech, ¿verdad? En una baja tecnología, que es la condición que hay en nuestro país, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros tenemos muy buena mano de obra artesanal, ¿verdad? Y bueno, es un poco lo que buscamos poner en valor con nuestra arquitectura. Genial. ¿Cuál es tu visión para la arquitectura en el futuro? Bien. Yo creo mucho en las tecnologías apropiadas que ya mencioné muchas veces, ¿verdad? Creo que sí, si algo tomamos conciencia cada vez más en este mundo globalizado, es que los recursos son finitos en el mundo y que tenemos que utilizarlos responsablemente, o las consecuencias cada vez las vemos más, ¿verdad? O sea, la irresponsabilidad en el uso de recursos. Como industria de la construcción a la que pertenecemos, somos responsables de, creo que, no sé, del 80% del deterioro del ambiente, ¿verdad? Entonces, creo que cada vez es más necesario hacernos esa pregunta, interpelarnos, hacernos esa autocrítica, ¿verdad? De si la arquitectura que generamos está armonizando o no con su medio, ¿verdad? O si lo está degradando, ¿verdad? Y eso viene de la pregunta de dónde vienen los recursos, ¿verdad? ¿Cuánto recurso consume, ¿verdad? Por eso un poco nosotros buscamos acá una arquitectura con espesores mínimos, ¿verdad? Que a través de la geometría del diseño de la forma permita economizar en el consumo de recursos. Recursos del lugar, ¿verdad? Recursos los más orgánicos posibles, los más renovables posibles en todas nuestras reflexiones, ¿verdad? Arquitectónicas, en nuestras obras. Entonces creo que la arquitectura del futuro sí o sí va a tener se tiene que hacer esa pregunta, o nos quedamos sin mundo, no sé cómo decirte, ¿verdad? O sea, entonces me parece que cada vez va a haber más de eso, ¿verdad? Y creo que es lo que más tendríamos que preguntarnos. Sí. Justamente eso yo estaba viendo, que muchos arquitectos ahora están como intentando crear una identidad para Paraguay, porque en la arquitectura de Paraguay se ve muy variado todo. Hay italianizantes, obras italianizantes, hay otras obras que son de distintos tiempos, que no son obras propias de Paraguay, sino que traídas de otras partes. Y justamente con eso que decís, de probar materiales, de aplicar técnicas que se ajusten al clima, sí, de Paraguay,
hace también que creemos así una tipología de obras que se identifiquen con Paraguay. Sí, sí. Bueno, ¿cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta la arquitectura actualmente para vos, acá en Paraguay? Sí, bueno, yo creo que el mayor desafío es llegar a todos, ¿verdad? Ser lo más democrática posible, ¿verdad? Creo que justamente de repente siguiendo con un poco desarrollando un poco más de todas las tecnologías apropiadas, ¿verdad? De repente estamos demasiado enamorados del high-tech, ¿verdad? Estamos muy enamorados de lo grande, ¿verdad? De las grandes obras, ¿sí? Como hay luego programas en la tele, mega construcciones, ¿verdad? Entonces, y hay muy poco de mini construcciones, no sé cómo decir, o sea, parece que no es interesante, ¿verdad? O sea, no es interesante lo chico, no es interesante lo lento, lo orgánico, sino que el mundo de repente, el paradigma que creo que es el que tiene que cambiar, que creo que es el desafío que tenemos, ¿verdad? Está demasiado enamorado de lo grande, demasiado enamorado de lo rápido, demasiado enamorado del crecimiento, ¿verdad? Del crecimiento sin límites en un mundo finito otra vez, ¿verdad? Entonces, justamente es un poco esa contradicción, ¿verdad? Quien dice, ya crecí suficiente, ni el país más rico, ¿verdad? Entonces, que está bien, es un desarrollo natural que tenemos, pero sí creo que tiene que ser más autocrítico, ¿verdad? Y pensar en el largo plazo, en las futuras generaciones, ¿verdad? Y bueno, en eso, en lo pequeño, ¿verdad? Hay un libro que se llama Lo pequeño es hermoso, ¿verdad? Existe eso que le falta a este país, ¿verdad? Que la arquitectura llegue a todos, ¿verdad? Que pueda autoconstruirse, que pueda ser autoconstruida con manos, ¿verdad? No con máquinas, con super máquinas, con robots que al final dependen de afuera, del que crea la tecnología, ¿verdad? En cambio, democratizar la arquitectura para mí es justamente lo contrario, es que la mayor cantidad de gente pueda autoconstruirse su vivienda, su centro comunal, ¿verdad? Y dependa así de su comunidad para reparar eso, para crecer eso, no sea dependiente de otro centro de poder y sea eternamente dependiente, sino que justamente sea él un agente de poder, ¿verdad? O sea, esa comunidad, que puedan haber crecimientos regionales, o sea, crecimientos locales que después generan crecimientos regionales. Y bueno, un poco eso de descentralizar el país, ¿verdad? Que todavía lastimosamente no se da. O sea, hoy todavía casi todo depende de Asunción en este país, por ejemplo, ¿verdad? Como que acá está el centro, las decisiones políticas, las grandes constructoras, todo. Entonces, es diluir eso, es llevar a la gente, ¿verdad? Creo que ese es un gran desafío. Sí. Y justamente eso en la universidad nuestros profesores nos van inculcando, que intentemos también sobresalir de lo que es la ciudad de Asunción, tipo ver otras ciudades, explayarnos en todas esas cosas y también hacer más propio todo lo que es la arquitectura de Paraguay. Súper. Bueno, ¿qué consejos le darías a los jóvenes arquitectos que están comenzando su carrera? Bueno, creo que leer mucho, estudiar mucho, viene súper bien, ¿verdad? O sea, creo que para mí siempre fueron una compañía importantísima los libros, la biblioteca de la facultad, ¿verdad? Creo que así mismo, o sea, los arquitectos nos vamos aprendiendo, conociendo obras, ¿verdad? Así como un escritor aprende leyendo libros, ¿verdad? Nosotros, bueno, tenemos que conocer, leer historia, arte, arquitectura, sociología, de todo, ¿verdad? Realmente que tenemos que conciliar muchas cuestiones en nuestro oficio, ¿verdad? Muchos saberes,
Entonces, creo que es un poco, me parece a mí algo importantísimo, ¿verdad? Estar siempre aprendiendo con ese espíritu, con esa sed, porque es infinito otra vez, ¿verdad? Eso implica también viajar, ¿verdad? En lo posible, aunque sea acá en el país mismo, ¿verdad? Conocer de primera mano esas obras, las que uno tenga al alcance, porque una foto nunca hace justicia a el espacio muchas veces, pero así también siempre yo también soy defensor del espacio imaginado, o sea, del poder de la mente, o sea, por eso yo defiendo también los libros, ¿verdad? O sea, en los libros uno puede viajar con el alma, digamos, ¿verdad? Y que es otro tipo de viaje, creería que tan válido y rico, y a veces más rico que el presencial, pero también el presencial es bueno, o sea, tirando a consejos, ¿verdad? Porque sumar eso, ¿verdad? Viene bien, y cuando se puede y cuando puedan ya trabajar, eso es fundamental. O sea, yo trabajé desde que estaba en la facultad, ¿verdad? Entonces, eso es ir poniendo en práctica, digamos, ¿verdad? Lo que uno aprende en la facu, lo que uno aprende en los libros, es ir, ¿verdad? Es ir probando en distintos puestos de trabajo, en proyectos personales de uno, animarse a proponer, ¿verdad? A soñar, ¿verdad? Entonces, creo un poco que trabajar es importantísimo cuando se pueda ya experimentar, o sea, visitar la obra, entender los procesos constructivos, ¿verdad? Entrar a cualquier obra muchas veces, entender y ver nomás qué están haciendo y preguntar, ¿verdad? Es súper rico y uno va entendiendo los procesos constructivos, las lógicas de obra. Creo que son algunos consejos de siempre, ¿verdad? Pero que yo traté de aplicar y trato siempre de aplicar, ¿verdad? Estar con la mente abierta, ¿verdad? Sí, súper. Justo también a mí, ahora que tengo un conocimiento, o sea, poco, pero bastante, me doy cuenta cuando me voy a una obra, cuando me voy a las iglesias, cosas que antes yo no me fijaba, me choquea saber que nunca yo, tipo, vi una cúpula, Claro. Nunca me fijé en las ventanas, nunca nada de esas cosas, y tipo ver ahora con otra mirada es Sí. muy inspirador. Y el análisis, algo que aporto, nomás me olvidé decir, que me sirvió mucho en la facultad muchas veces, es redibujar también, ¿verdad? O sea, así como los escritores no solamente leen libros para aprender, ellos traducen libros, ¿verdad? Por ejemplo, Cortázar le tradujo a Edgar Allan Poe, ¿verdad? Entonces, cuando uno traduce algo, ¿verdad? Uno entiende el caracú de esa cuestión, ¿verdad? O sea, uno entiende la estructura de eso, ¿verdad? Entonces, creo que una de las mejores maneras de aprendizaje justamente es no solamente analizar, conocer si ya conocí esta obra, no. Agarrar un lápiz, empezar a redibujar, empezar a desmembrar, analizar eso, ¿verdad? Muchas veces redibujar, recuerdo en la facultad hice muchas maquetas de obras de Le Corbusier, ¿verdad? Que nos pedían como ejercicio, y son cosas que no se te olvidan, ¿verdad? Es como que incorporaste ese edificio de otra manera, entendiste su pilarización, entendiste, porque tuviste que hacer una maqueta desmontable, por ejemplo, ¿verdad? O tener que dibujar en 3D, dibujar en SketchUp, ¿verdad? Te permite entender una investigación visual que uno está haciendo, ¿verdad? Pero te permite entender de geometría, ¿verdad? Entonces, redibujar las obras es clave, ¿verdad? Este taller es fruto de eso, ¿verdad? De redibujar una obra de Candela, ¿verdad? Y ahí uno va entendiendo y va animándose a hacer aportes, ¿verdad? Un poco eso de sentarse en los hombros de gigantes que se dice, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu proyecto favorito y por qué? Bueno, está difícil eso. Realmente no sé si tengo uno, te soy sincero. Bien cliché, vamos a decir, pero es un cliché que creo que vale. Puede ser La Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. Es una obra, ¿verdad? Emblemática, ¿no? Y todavía no la conozco, ¿verdad? Pero sí creo que es una obra que resume muchísimo todo
toda la revolución que se creó en ese momento arquitectónico, ¿verdad? De todos modos, viste, no te voy a decir una obra, ¿verdad? Como conocen nuestra obra, nosotros somos fan de los estructuralistas, tanto arquitecto como ingeniero, ¿verdad? De Eduardo Torroja, que tiene obras como el hipódromo de la Zarzuela o el frontón de Recoleto, ¿verdad? Que ya ni existe, o ¿verdad? James Waller, que es el creador de esta bóveda que reinterpretamos, o de Félix Candela, o de Eladio Dieste, la iglesia Atlántida, puede ser ahí una obra importantísima, ¿verdad? Creo que de las más emocionantes que visité. Ya visité varias veces y no me para de emocionar, digamos. Y eso, ¿verdad? Nervi, Caveri, no sé si le conocen a Claudio Caveri, que es un argentino que justamente creó un poco esta tecnología apropiada, creó una comunidad tierra de gente que autoconstruía la escuela, sus casas, o sea, ahí hay toda una... No es solo un objeto arquitectónico, ¿verdad? O sea, hay un trabajo social detrás importantísimo, ¿verdad? Comunitario, que al final es lo que realmente importa, ¿verdad? Porque si no tenemos buenas sociedades, nada funciona, ¿verdad? Así que esa es la construcción más importante, ¿verdad? Una sociedad más justa, más democrática. Entonces, más independiente, ¿verdad? Creo que esos son como referentes muy importantes, ¿verdad? En lo que hacemos. Es algo muy complejo siempre lo que hay detrás de la construcción, que no es como muchos piensan también, que es tipo solo construir algo y ya. Sí. Siempre hay algo atrás, como por ejemplo la gente que vive en el lugar donde estás construyendo, o como le explicaste a Mireya, por ejemplo, también, de que siempre es algo muy... O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito fuera de la arquitectura? Bien. Leo. Creo que leer es mi pasatiempo favorito. Es lo que más hago. Mucha literatura. No te estoy hablando de leer arquitectura, ¿verdad? Sino que creo que ese es mi pasatiempo que más disfruto. También, bueno, trato de andar en bici para pulsar la furia, o así, poquito ejercicio siempre para estar conectado con el cuerpo, que también es tan importante, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Cuando uno va envejeciendo quiere tener una vida más sana, ¿verdad? Y bueno, eso. ¿Cómo abordas el proceso creativo en tus proyectos? El proceso creativo, no sé si tengo no sé si hay un método o algo así. La verdad que nada. Lo primero que agarro es el lápiz y el papel, ¿verdad? O sea, es eso, empezar a tirar rayas, ¿verdad? Imaginar muchísimo. Creo eso que decía Einstein, tenía esa capacidad de imaginar en su cabeza las cosas, ¿verdad? O sea, de eso se trata, ¿verdad? O sea, tirar unas rayitas, de por ahí ese es mi proceso. Ahora que me preguntaba voy deduciendo. Por ahí, tirar una raya, entender eso. Siempre creo que ahí hay un primer instinto que hay que tratar de reconocer, probar nomás sin miedo, ¿verdad? Y pues te duchas, cenas, dormís, soñás, todo el día tenés que estar pensando en eso. O sea, es como que hay que pensar mucho y ir sumando a ese primer croquis, sumarle y bueno, y poder sentarse después ya la hora necesaria a tratar de plasmar esa idea un poco mejor. Hay un libro, El manantial, de Ayn Rand,
que el protagonista es un arquitecto y él, por ejemplo, en una parte le preguntan cómo saca buenos proyectos y dice que él es el que más proyectos tira a la basura, ¿verdad? Justamente que su capacidad estaba en saber que esos proyectos se tenían que ir a la basura, ¿verdad? Entonces, eso significa que hay mucho trabajo. O sea, vos para sacar una idea, dibujaste 20, 30 ideas, ¿verdad? Sí. Tiraste 29 a la basura, ¿verdad? Y para quedarte con una, para poder contrastar, ¿verdad? O sea, un poco eso. Justamente eso también se ve mucho en la universidad, en los esquicios. Vos ves tus maquetas del primer esquicio y comparás con la del final y es totalmente otra cosa. Te das cuenta de que mejoraste un montón, pero nunca pensaste que iba a llegar a ese punto. Me parece eso que todos nosotros vivimos y es una experiencia que te inspira también a mejorar. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto, por tu tiempo, por todo lo que nos contaste, por todo lo que aportaste. Nosotras en nuestro día a día vamos a volver a usar todo esto y te queremos agradecer, de verdad. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hemos aprendido sobre la importancia de la cultura en la arquitectura y los retos que enfrentan los arquitectos en Paraguay. Queremos agradecer profundamente a Ramiro por su participación en este episodio. Su perspectiva sobre la arquitectura contemporánea en Paraguay ha sido una fuente invaluable de reflexión e inspiración. También agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos. Su apoyo es clave para seguir compartiendo estos temas tan importantes. Si desean contactar a Ramiro, sus redes sociales estarán en la descripción. No olviden compartir, suscribirse y dar me gusta al video. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación y que continúen con nosotras en futuros episodios. Hasta la próxima.